Hola chicos, soy su profesora Marisol Beltrán. Quiero contarles con este video cuáles son las principales actividades para el laboratorio de la semana 3, que corresponde al tema de movimiento euglenoide. Este será el primero de los 3 laboratorios que dedicaremos al tema de Escabata. El movimiento euglenoide corresponde al análisis precisamente de unos organismos que se encuentran en la clase euglénida del Phylum Euglenozoa. Tenemos 2 estudios guías para realizar las actividades en esta sesión, que son Nocelli del 2019 y Rossi del 2017. En 4 pasos les explicaré de qué se trata. Vamos a hacer una breve presentación del grupo de los euglénidos. Cuando hablemos de los caracteres distintivos, es decir, las sinapomorfías que los caracterizan, procedemos a hacer el trabajo en grupos, en de dos personas. Tercero, el espacio de dudas y orientación, que lo llevaremos a cabo en nuestra siguiente sesión la próxima semana. Y el cuarto es la entrega del cuestionario, que aunque se desarrolla en parejas, se hace un solo envío y esto ocurrirá en la sesión del próximo laboratorio, de la siguiente semana. Como pregunta orientadora para esta breve presentación de euglenida está cuáles estructuras distintivas de la clase euglenida reconoce en los individuos. Quizás les llame la atención algunas ya y las puedan reconocer a la simple vista cuando observan esta fotografía de 3 euglenas, pero vamos a hablar más detalladamente de qué se trata la morfología celular de ellas. Antes que nada, recordemos que pertenecen a un supergrupo denominado Escabata. La escaba, el carácter que le pone nombre a este grupo, es una ranura de alimentación asociada con la estructura del citoesqueleto, cuya función es generar corrientes alimenticias. Veamos cómo está asociada entonces a la función de la nutrición en la célula y al citoesqueleto, especialmente a la base de los flagelos, esto que conocemos como cinetosomas. Veamos cómo se comparte en este bolsillo de flagelos la presencia de la escaba. La escaba está soportada por una estructura específica, constituida por un complejo microtubular. Y no todos los taxones que se ubican en Escabata presentan una escaba verdadera. Para comprender cuáles son los grupos morfológicos de Escabata y cuáles de ellos tienen escaba verdadera y cuáles no, les recomiendo revisar el artículo de Simpson 2003. Particularmente para el grupo de los Euglenozoa, no se considera una escaba verdadera. Vamos a hablar más adelante de cuál es la ranura alimenticia que poseen, pero esta estructura no es homóloga a la escaba de los otros taxones que se encuentran en el supergrupo Escabata. Voy a utilizar imágenes que encontramos en esta página web Tree of Life Project de el experto en Escabata, que es Brian Leander, que nos proporciona un material de microfotografías excelente y una explicación, aunque está en inglés, muy sintetizada sobre este grupo, muy concreta. La primera característica distintiva que vemos acá, el efecto de estrías sobre su membrana. A esto le llamamos el pelicle, que viene pues de pellicle en inglés, o la película, podemos decirlo en español, y consiste en microtúbulos y retículo endoplasmático por debajo de la membrana plasmática celular. Esto le da este efecto visual y le confiere flexibilidad y movimientos muy particulares que solo vemos en este grupo. Veamos más de cerca la estructura, veamos los microtúbulos como estas varillas rojas y el retículo endoplasmático,
también en forma de varilla mucho más grueso por debajo de la membrana plasmática. Segunda característica importante, dos flagelos. Heterodinámicos, ¿por qué? Porque a pesar de que juntos emergen del bolsillo flagelar que se encuentra en el extremo anterior de la célula, uno puede ir en dirección anterior y el otro baja como a dirección posterior. También le llaman aquí dorsal o ventral. Las posiciones son distintas y los movimientos y las corrientes que generan también. En algunos euglénidos, como es el caso de Euglena, el género que vamos a analizar en la sesión de hoy, no emerge sino un flagelo. En el bolsillo encontramos en la base los dos, pero en el exterior de la célula únicamente un flagelo va a realizar el movimiento. El otro se queda en el bolsillo. No se usa. Tercera característica importante para aclarar, el aparato alimenticio. Hablábamos que no era una verdadera escaba, sin embargo, sí son microtúbulos los que conforman el bolsillo alimenticio. Recordemos también que la mayoría de los euglénidos son heterótrofos. El ancestro de los Escabata es un organismo heterótrofo y el evento de endosimbiosis secundaria de un alga verde es el que produce un linaje fotosintético dentro de este grupo. Entonces nos lleva a decir que la condición autótrofa es secundaria y el aparato alimenticio se reduce en estos organismos que hacen fotosíntesis y que su fuente de nutrición prima, pues a partir de la luz solar y la capacidad de alimentarse de otras partículas se reduce, pasa como a un segundo plano y por ello vemos, como lo tenemos aquí un ejemplar de un euglénido fotosintético, veamos al lado derecho cómo ese bolsillo alimenticio con microtúbulos rojos queda como relegado, ¿cierto? Un poco atrofiado. En los demás euglénidos que no son fotosintéticos, sí está amplio y sí es bien importante este bolsillo alimenticio, constituido principalmente de varillas, todo material proteico, paletas, digamos, unos túbulos en forma de paleta, que le van a dar el espacio a la ranura alimenticia y van a sostenerla. Y por otro lado tenemos el bolsillo flagelar. Veamos que en azul están las dos bases flagelares y es tan amplio este espacio que adquiere el nombre de reservorio. Para ver cómo cambian los aparatos alimenticios en este grupo, les recomiendo que vayan al artículo de Leander del 2007. Cuarta característica muy llamativa e importante de los euglénidos, el estigma, o también llamado fotorreceptor, que se ubica en el mismo reservorio donde encontramos las bases flagelares. Entonces, podemos decir que el nado en las euglenas, que se respalda por su movimiento flagelar, también va ligado a la actividad fotosintética y la aparición del estigma, todo para apoyar la función fotosintética. ¿Okay? Hay algo que se explica en esta página web que les recomendé sobre el hábito de vida de las euglenas. Se puede hablar que en su mayoría se deslizaban entre el bentos, entre la arena, es decir, en el suelo de los ecosistemas acuáticos, imaginemos un lago, y este bentos, que es el sustrato del lago, es donde habitaban las euglenas, deslizándose entre esos granos, mientras que al desarrollar fotosíntesis y al desarrollar el nado flagelar, la euglena cambia de hábito y se vuelve un organismo planctónico en la columna de agua. Entonces son dos tipos de hábitos apoyados también por estructuras como el estigma y el flagelo, que vino a consolidar este movimiento de natación. Entonces, esto todo viene, miren cómo coincide con la actividad fotosintética, la búsqueda de la luz, a través y apoyado por el estigma. Y en los euglénidos tenemos
un organelo de reserva de energía que se llaman los gránulos de paramilón. Entonces el paramilón es un tipo de carbohidrato y se guarda para en eventuales condiciones adversas poder sobrevivir. Los gránulos de paramilón, entonces a nuestra vista son vacuolas, aparecen como unas reservas de vacuolas que refractan esa luz y que adquieren, digamos, un brillo al ser observados bajo el microscopio. Veamos cómo se ve en Facus en todo el centro el gránulo de paramilón y en las euglenas también cómo se distribuye entre los cloroplastos. De manera muy general, vimos por qué se distingue este grupo. Ahora, apoyándose en la página web que les recomiendo y los dos artículos, vamos a proceder con el trabajo colaborativo. Vamos a hacer parejas y a ir analizando los ejercicios planteados en el cuestionario que se llama sesión 3, movimiento euglenoide, que encuentran en la plataforma. En la secuencia de actividades, el último punto, el último paso es ese cuestionario. Se dirigen allí y ambos integrantes del grupo pueden abrir el cuestionario, pueden trabajar sobre él, pero la próxima semana, durante nuestra sesión, van a consolidar todo en un solo cuestionario, de tal forma que un solo integrante del grupo es el que realiza el envío. ¿Okay? Lo repito, es la siguiente semana en la sesión se va a realizar el envío. Así que continúan trabajando durante esta semana colaborativamente, resolviendo los ejercicios y analizando los videos que están allí. Muy importante, los ejercicios son para resolver escribiendo con sus propias palabras lo que resulta de sus observaciones, de las conjeturas, de las conclusiones que también pueden hacer solo ustedes observando en su formación como biólogos. Y posteriormente complementan con esto, y si el ejercicio lo pide, si la pregunta lo requiere, investigan más a fondo para poder respaldar sus observaciones, ¿cierto? Pero no son ejercicios para responder concretamente texto tomado del artículo. Es para que interpreten, escriban ustedes y luego usen la literatura para completar mejor sus ideas, ¿vale? Entonces, durante la próxima sesión vamos a resolver cuáles son las dudas que han ido surgiendo durante la solución de los ejercicios. Y tengan muy presente que los primeros ejercicios hasta la pregunta 6 o 7 se orientan hacia cuáles son los tipos de movimiento identificados en euglena. Veamos que este es uno de ellos y que ustedes, al investigar un poco más en los recursos, van a encontrar el nombre de este tipo de movimiento y la posible explicación desde un punto de vista de estructura, desde un punto de vista de función. Entonces, entremos a analizarlo. Les decía que esto es el tema del artículo de Nocelli 2019. Mientras que en el artículo de Rossi 2017 no se enfoca en todos los tipos de movimiento, sino en este que les acabo de decir, que evolucionó en los euglénidos fotosintéticos con más fuerza, que fue el nado flagelar en la euglena. Ambos artículos se complementan, pero no son el mismo tema. Y no se confundan con las fórmulas físicas y matemáticas que aparecen allí. La idea es que como biólogos aprovechemos el recurso visual que generaron estos estudios para nosotros entender el movimiento, tanto de qué tipos encontramos en las euglenas, como ya específicamente el movimiento de nado flagelar en este género, ¿vale? Estos son los dos temas claves. Repito, la entrega del cuestionario será en la siguiente sesión. Durante esta semana y esta sesión se trabaja en parejas, se dividen quizá tareas o analizan juntos de qué se tratan estos videos y van resolviendo el cuestionario.
tendremos un espacio para completar su cuestionario y realizar el envío durante la sesión que viene. Tengan muy en cuenta la literatura que he estado mencionando todo el tiempo y éxitos en su trabajo y en su semana. Chao.